Tenemos aquí en nuestros estudios al congresista Fernando Andrade, que como ustedes saben integra la bancada de Alianza Parlamentaria, y también al doctor Manuel Guíñez. Él es especialista en temas educativos, ha sido viceministro de Educación y ha integrado el Foro Educativo por bastante tiempo, de tal suerte que son dos personas que nos van a dar una orientación, la política y la temática es básicamente del tema de la educación. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Gracias, buenos Alberto. días. Buenos días por estar otra vez con ustedes acá. Muchas gracias por venir nuevamente, porque queremos hacer de Radio Nacional también parte de ese foro necesario para que se puedan discutir y debatir. Vamos primero a la parte política. A ver, don Fernando Andrade, ¿qué sensación le dejó ayer la interpelación, al final de la interpelación? ¿Van a promover, van a insistir en la censura? No, yo creo que lo único que ha habido ahí es escuchar los puntos de vista de la ministra y cuál es la política educativa que se está siguiendo y satisfacer todas las inquietudes que tenían los congresistas, que como bien has dicho ha sido horas de horas donde se han expresado y han sacado todas las dudas que tenían. La ministra lo ha respondido correctamente y yo creo ya con eso ya debe darse por satisfecho los congresistas de la minoría que tenían la inquietud de querer ¿Usted se da por satisfecho? Yo totalmente. O sea, la ministra ha respondido a las interrogantes, 31 preguntas, ¿no? Así es. Lo que es importante es el seguimiento. Yo vengo siguiendo a la ministra desde cuando estaban haciendo el proyecto educativo nacional y desde cuando ni siquiera tenían espacio y en la municipalidad de Miraflores los alojamos y les dimos, ahí se reunía el padre Morales, León Trachtenberg y muchos connotados personalidades que tienen que ver con el campo de la educación y ahí fueron haciendo el proyecto educativo nacional. Después eso lo sometieron con muchas consultas también al acuerdo nacional. Y entonces ha sido amplio debate, se llevó al Congreso, y yo asistí en ese momento como miembro del Acuerdo Nacional, y vi la exposición que se hizo. Cuando llegó el gobierno aprista, lo hizo suyo, y lo aprobó y comenzó la ley. Entonces, esto es una larga trayectoria que se viene trabajando en el tema de la educación y no es como ahora que nosotros estamos, yo diría la generación zapping, donde estamos como con el control remoto y no nos gusta este canal, ya cambiamos de canal. Y así no se pueden cambiar a los ministros. La verdad que estamos los políticos y los ciudadanos están un poco eléctricos, ¿no? Así es. Nosotros reaccionamos así medio como cortocircuito, por cualquier cosa. Pero en fin, vamos a tratar de calmarnos, evidentemente, porque a veces no nos hace mucho bien, ¿no? Ya ven ustedes a qué extremo se llega la posición de Santos y la posición, no, a veces intransigente, que no nos abre ninguna posibilidad de diálogo. Doctor Guíñez, Manuel Guíñez, su primera apreciación. Sí, yo diría, en primer lugar, que justamente como ha dicho el congresista Andrade, esto ha significado una ratificación por parte de la ministra de una trayectoria que viene de la transición democrática y que se expresó en el acuerdo nacional, en el proyecto educativo nacional, que lo reiteró varias veces, me alegro que lo haya hecho, para no improvisar, pues. No hay un conflicto y ahora improvisamos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que la presentación de la ministra ha sido un amplio informe de su gestión, más allá del tema fundamental que era el proyecto de ley. Que ustedes recuerdan las preguntas, algunas además 3 veces reiteradas, ¿no? Sí. Pero es la mecánica. Los congresistas no quieren agrupar preguntas, quieren que cada uno sea respondido con su nombre y su apellido. Entonces es amplio informe, esclarecimiento muy variado de temas y sobre todo un compromiso. Y yo creo que el gobierno se ha comprometido con una cifra que se llama 720 millones de soles anuales. Es lo que la ministra dijo. Mi amiga Teresa Salas ha dicho lo que hizo quizá Toledo, que habló de duplicar. Y después todo el tiempo le reclamamos, ¿y dónde está la dos, no? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no le puedo pedir al maestro que sométase todos a la evaluación en sentido contrario a lo que están diciendo, de que acá se está eliminando la meritocracia, se amplía a todos. Yo no le puedo decir, te someto a la evaluación de desempeño, pero no tienes sueldo base. Tu vejez está pues en riesgo, tú no tienes ninguna pensión en tu vejez, vas a tener 100 soles de vejez y tus nietos van a decir que eres un fracasado. Eso no puede ser, un profesional no puede no tener un sueldo base que es para el cálculo de tu pensión. Entonces lo que tenemos ahora es una oferta de alta envergadura y un gran compromiso para el gobierno. O pone 750 cada año para incrementarle a los docentes en una lógica de derechos, que es tener el sueldo básico no es un derecho, no es un privilegio, no es un mérito. Yo no puedo pedir ser mérito para tener un sueldo base. No sé si hemos llegado a un nivel tan distorsionado. Y en consecuencia de ahí vienen las diferencias.
Pero a mí no me parece mal como primera referencia los 720 millones de soles anuales para el incremento al docente que permita que en pocos años los jóvenes digan, yo estoy bien calificado, me interesa esa profesión. Ahora, una pregunta para el señor Andrade y para el señor Higuíñez. ¿Se tiene la percepción o percibimos de que en el Congreso cierto sector radical de la oposición dispara todo lo que se mueve, ¿no? O sea, cualquier ministro que sale o diga algo y hay que interpelarlo, ¿no? Hay esa intencionalidad de repente por parte de un sector, se ha visto ayer, acaba de decir, se hacían hasta 3 preguntas, la pregunta se repetía hasta 3 veces porque no saben qué preguntar finalmente, pero digamos, hay esa intencionalidad de repente por parte de un sector de los políticos de oposición en el Congreso de interpelar por interpelar. Oh, perdón, para contar, porque ayer cuando yo estaba viendo, alguien hizo notar que habían congresistas que estaban formulando preguntas sin sustento y le pasaban un papelito, ellos leían el papelito y no sabían de qué se trataba. Eso es lo que hizo notar Javier Velázquez, que nos decía, oye, está interviniendo, pero no saben de qué se está hablando. Sí. Aquí hay que ver también la oportunidad que tienen algunos congresistas de poderse lucir, de poderse mostrar y que lo vean en su región, en su provincia, en su ciudad. Y tienen esos 3 o 5 minutos de observación por todos. Entonces, todo el mundo quiere hablar. 5 minutos de gloria. Así es. Entonces, eso no justifica el maltrato a una ministra. Eso no justifica que tengan que estar llamando a todos los ministros a cada rato. Entonces, pero a veces por esos 5 minutos de gloria hay maltrato. Y para eso no cuenten conmigo, ¿no? Esas son las cosas que hacen lo no agradable, porque tampoco es una suerte o un premio tener a una ministra 11 horas, ¿no? Oiga, nosotros mismos estamos cansados. No puedes tener una continuidad. Pedagógicamente no es saludable tener 11 horas a una persona ahí y ya pierdes la continuidad. Entonces, esas son las cosas que no tienen sentido. Por lo que yo más o menos, y por lo que más o menos percibo, no va a prosperar. Después hablamos de la censura, pero creo que eso no va a prosperar, ¿no? Pero, doctor Manuel Guiñez, ya en el asunto de fondo, ¿no? Yo creo, la exposición de fondo, los temas que trató. Yo creo que además del tema de la evaluación obligatoria para todos, y la critican por lo contrario, no entendí algunas intervenciones públicas. Además del sueldo, que falta información. ¿Cuánto va a ser por hora? Ahora se le paga a un maestro por hora de 3 soles y pico a 4 soles y a 40, según el director regional de Educación, el señor Tupayachi. Hay que ver qué más nos va a traer la ministra y el ministro de Economía de información sobre cómo se va a distribuir este aumento. Pero creo que el deslinde con los sindicatos, pseudo sindicatos, como el CONARE, ha sido claro y reiterado de la ministra. Yo creo que eso ayuda para el debate en el Congreso. Porque no vamos a discutir todos los días lo mismo. Señora ministra, usted está vendiendo la educación al SUTEP. El SUTEP es el último interesado en recibir la educación, porque ¿qué va a hacer él? ¿Va a responder a sus huestes, a su personal, a sus afiliados como gobierno y como sindicato? Y ni hablar. Entonces yo creo que hay que superar ciertos temas y llegar a acuerdos. En el tema del enfrentamiento a la violencia terrorista y su presencia en el magisterio, creo que también ha sido claramente ratificado. Otro tema que también desaparece, el famoso incendio. Ella ha explicado que ya los materiales han sido repuestos, ¿no? Otro tema que ella respondió que sí estamos abordando, y es lógico, con las limitaciones que puede tener y las críticas que puede merecer. El tema del acoso escolar, ella también ha respondido sobre eso. El tema de temas como concursos, olimpiadas, que han sido también objeto de preguntas legítimas, han sido aclarados. Entonces, yo creo que nos limpia el terreno para discutir en la comisión y con la sociedad civil, con el SUTEP y con todos los actores, el proyecto de ley de reforma de la carrera magisterial. Usted, una primera entrevista que tuvo con nosotros hace pocos días, estuve de acuerdo con la filosofía, el sentido, ¿no es cierto?, de este proyecto de desarrollo educativo. Efectivamente. ¿No es cierto? Usted lo manifestó así. Pero según otras versiones dicen que es prácticamente, con alguna que otra modificación, es lo mismo que la ley de la carrera pública magisterial. ¿Usted la ha cotejado? Yo he cotejado y yo veo varias diferencias, y yo diría de filosofía también. Porque la ley de carrera pública se usó para culpabilizar no adecuadamente la responsabilidad que sí tiene el maestro. Tiene responsabilidad, pero no es el único. Y los gobernantes no tienen responsabilidad en cómo marcha un sector. ¿Quién nombra al ministro? ¿Quién pone el presupuesto? Lo que yo creo es que el paso de la ley anterior a la actual es muy importante en esos dos aspectos. Uno, yo no puedo diferenciar los maestros que hacen enseñanza en aula de manera tan radical como se hizo en el gobierno anterior.
A uno le congelaba el sueldo, al otro le subía el sueldo, a uno le podía ascender y el otro que hace lo mismo, enseñar, no podía ascender. Si nosotros hubiéramos tenido la filosofía de decir, se aplica la antigua ley, que es válida, y no puede desconocer el congresista, una ley es igualmente válida que otra, hasta que no haya un nuevo pensamiento jurídico. Entonces, si me dicen, hemos aplicado la ley nueva y la ley del profesorado, las dos, habría habido ascensos en las dos y había habido movimiento en las dos. Ahora eso se agotó. La ministra presentó un cuadro clarísimo. Cada año menos pasaban de la vieja a la nueva carrera. Entonces el maestro, ¿qué ha hecho? Una política conservadora. Prefiero que no me evalúen y mantengo mi sueldo bajo, pero no me complico la vida, mi mamá me ayuda. Eso es una política conservadora de la mayoría, que dice, no paso a la nueva carrera porque me evalúan. Ahora no. El Estado tiene una política única para todos, porque todos hacen la misma función. Ahora, de 250.000, solamente 50.000 con la actual ley, ¿no es cierto? Claro, y de los cuales 25.000 son que de los que se pasan de la ley de la carrera, el profesorado, a la nueva ley. O sea, y los otros son nuevos profesores. Hay un cierto grado de discriminación ahí. Con la nueva es prácticamente los 250.000 van a participar, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué hay ya para hacer la pregunta en concreto? ¿Se aplica la meritocracia o no con el nuevo proyecto de ley? Porque eso es lo que le han estado reclamando, ¿no? De ahí una infeliz participación incluso del congresista Fujimori que, digamos, le apretó eso sí a la ministra. Sí. Y aquí también hay que acordarnos que se está simplificando las formas de ingreso. Cuando tú tienes 117 posibilidades de que te aumenten el sueldo, ¿no? Es realmente algo inmanejable. En cambio, aquí ya se está simplificando las formas de cómo y cuáles son las formas de tener tu ingreso como maestro. Entonces, esos vacíos, esas lagunas que habían, pues ya se desaparecen y eso le da más transparencia también a los mismos profesores para saber a qué pueden atenerse. Claro. Doctor, yo quería, sí, no antes de reforzar esto. Eso es fundamental. Ordenar la planilla es fundamental. No solamente por el desorden, el caos. La ministra dijo hasta errores se pueden cometer y no solamente violación de derechos, sino que yo si establezco una hora pedagógica para todos, los cálculos se hacen más fácil, se administra mejor, y hemos tenido años en que no sabíamos ni cuántos profesores había. A propósito, perdón que me interrumpa, vas a ir con su idea, pero ayer justo yo estaba escuchando, y por lo menos eran 4 congresistas que yo tomé nota. Uno decía, son 320.000 maestros, el otro dijo 250.000, el otro dijo 230.000, y creo que uno casi bajando los 200.000. Entonces, la verdad que no se sabe cuántos maestros hay. Claro. Yo ahí, felizmente, la ministra dio un dato, así que ni modo, acá hay que creerle a la autoridad formal. Que tiene la planilla. 203.000 maestros en la ley del profesorado, 55.000 en la nueva carrera. Entonces, yo con esas cifras, y después ya se rectificará la estadística. Pero no solamente, yo creo que es clave este tema de simplificar, ordenar la planilla. Y luego, ¿se reduce la meritocracia? Al contrario, se amplía. Se amplía la gran mayoría, si llamamos meritocracia al examen, a la evaluación, que es el tema del buen desempeño del docente. Entonces yo creo que eso es lo que permite hoy día ordenar mejor el debate público que tenemos que hacer, porque efectivamente la opción del gobierno ha sido mandarlo primero al Congreso, no primero abrir un debate público, sino mandarlo primero al Congreso. Continuamos ahora con la entrevista que estamos desarrollando con el doctor Manuel Higuíñez, un especialista notable en temas educativos, ex viceministro de Educación, y congresista Fernando Andrade, que está aquí justamente comentando lo que ocurrió ayer en el Congreso, la interpelación a la ministra de Educación. Doctor Higuíñez, el tema es que de pronto muchos ciudadanos que nos están escuchando se preguntarán, esta norma que se va, ¿no?, que está en debate, ¿va a permitir una real reforma de la educación en el Perú? Porque a lo largo de la historia hemos visto, pues, desde Guabloche, usted se recuerda al señor Guabloche, ¿no es cierto?, del que habló el ministro del gobierno militar, ¿no? Se hablaba siempre reforma educativa, reforma de la educación, y han pasado muchísimos años y seguimos tocando temas sensibles de la educación, el magisterio, la comunidad educativa, la infraestructura educativa, es decir, los presupuestos, es decir, siempre seguimos debatiendo en lo que es prácticamente el problema de siempre. ¿Qué nos ofrece, qué perspectivas tenemos con este proyecto de ley? Este proyecto de ley, digamos, toma un factor sustancial de una reforma, pero no es el único. ¿Por qué hemos avanzado tanto en la conciencia pública y los acuerdos sobre la infancia? El tema
de la política integral de la infancia, porque todos sabemos de cómo el educando llega a la institución educativa, va a aprovechar la buena enseñanza o no va a aprovechar la buena enseñanza. Entonces, nosotros mismos tenemos que saber que este tema es un factor clave, pero no el único. Necesitamos mejores docentes, pero no basta el docente por sí mismo. Además, se requiere material educativo adecuado, pertinente para que el maestro pueda trabajar, sobre todo en el área rural. Y eso también lo reconocemos. El punto es que también insistimos en otro momento en la infraestructura. Y después se nos ocurre pensar en la influencia de los medios de comunicación, en el educando y en el maestro. Entonces lo que necesitamos es reconocer que las políticas aisladas no dan resultados. Y el desafío que tiene el actual gobierno es hacer eso. Que no nos focalicemos polarizadamente, ahora en el maestro, luego en los padres que no cumplen, luego en los medios que crean tal problema, luego que la infraestructura está crítica, que el currículum es enciclopédico, sino tener una visión de conjunto. Creo que la ministra sí puede con su equipo tener esa visión de conjunto porque se nutre del proyecto educativo nacional y de la Ley General de Educación. ¿Comparte eso, congresista Andrés? Sí, es totalmente. Y también viendo el tema del cual estamos hablando, lo positivo del Congreso ha sido que ha puesto el tema de la educación en la agenda. Que todos estemos hablando hoy día de la educación, que la ministra haya estado respondiendo sobre educación, cosa que no se había hecho todo el año anterior. Eso es lo positivo, ¿no?, de esta interpelación a la ministra, para que todos nos enteremos qué está pasando en la educación y cómo podemos seguir mejorando, porque lo que se trata aquí es de seguir mejorando para que todos los educandos pues estemos bien y el Perú va a ir bien, ¿no? Ahora, conversamos justo antes, analizando toda esta temática con Augusto, y nos preguntábamos cómo sería la participación del magisterio. ¿Cómo harían los maestros para participar en esa evaluación, en este proceso? Porque se ha dicho, el sindicato es sindicato. Y para eso está pues el Colegio Profesional de Profesores, está el Foro Educativo, está el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto? Organismos que pueden ser veedores, si se quiere, o las propias universidades. Pregunta para ambos, pero doctor Íñiguez, ¿qué le parece esta interrogante? El magisterio tiene primero ahora que debatir esta ley. Es su ley, digamos, o es desde ellos principalmente que se ocupa y se interesan. Junto con el debate público de la ley, y ordenando este debate para que no haya falsas discusiones, el magisterio tiene una tarea fundamental, es la evaluación del desempeño. ¿Dónde se hace la evaluación del desempeño? No con una prueba escrita. Yo con una prueba escrita puedo tener qué información maneja el docente, qué capacidad de razonamiento tiene, pero no me dice cómo enseña el docente, si es bueno para motivar a los alumnos. En consecuencia, el maestro tiene sí o sí que participar en la evaluación del desempeño en el centro educativo, el único lugar donde se puede evaluar el desempeño o los méritos de un docente. Y eso lo hace a través del Consejo Educativo Institucional o por elección de los maestros del propio centro educativo y según en algunos casos de la especialidad. Entonces, no necesariamente el sindicato es el canal de participación de los docentes para todo, lo es para sus reivindicaciones, pero en este caso para el maestro sí tiene que participar inevitablemente, porque es el que evalúa al maestro. La evaluación entre colegas es fundamental, entre pares. Y también no hay que olvidarnos a los padres de familia, exacto, que también tienen que intervenir en esta supervisión de cuál es el comportamiento y lo que le están enseñando a sus hijos. Las APAFAS también juegan un rol importante en estas evaluaciones y en esta supervisión, porque nadie mejor que ellos saben cómo están funcionando también y cómo están trabajando los maestros. Entonces eso hay que también que considerarlo. Muy bien, nos ha ganado el tiempo, lastimosamente, pero todo esto, como habíamos señalado, todo esto, mi querido doctor, y todo esto que ha grabado se va a enviar y se va a procesar a lo largo, tanto en la plataforma de noticias de TV Perú como en Radio Nacional, para que llegue a todo el país, tanto la voz de ustedes como sus imágenes en relación a este tema, que además lo he comprometido al doctor Íñiguez a que esto sea el escenario para continuar con el debate, que no se desinfle esto, ¿no? Exactamente.